Paz, hermanas. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios en esta hora para entrar a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Oremos, hermanas. Acompáñenme. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A esta hora, Señor, estamos reunidos tus hijos con ese propósito de bendecir y exaltar tu nombre, así como también para poder meditar en tu palabra divina y poder seguir aprendiendo de lo que tú has dejado plasmado dentro de tus santas escrituras, para que nosotros, Señor, apropiándonos de esas enseñanzas, podamos vivir de una manera correcta delante de ti. Te rogamos que en esta hora nos dirijas a través de tu Espíritu y que de esa forma, Señor, pues tu siervo no hable palabras de sí mismo, sino que seas tú hablando a nuestras vidas. Te ruego, bondadoso Dios, pues que tú bendigas a nuestras hermanas, especialmente aquellas que están quebrantadas de salud, como mi hermana Mari de Martínez, Señor, que se encuentra con ese quebranto en su salud. Te pido de que tú pongas esa mano poderosa sobre ella y le puedas restablecer, Señor, le puedas quitar ese malestar que ella siente. Así, Señor, cualquier otra de tu hija que se encuentre con ese quebranto, mi hermana Delmi también, Señor, está con ese malestar. Te la ponemos en tus manos porque sabemos que tú eres bueno y tu palabra dice que si nosotros nos deleitamos en ti, tú nos vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y creo, bondadoso Dios, que tú puedes apreciar cómo tus hijas se deleitan delante de ti, adorando y glorificando tu nombre. Te rogamos, por lo tanto, de que tú puedas, Señor, mirar con esos ojos de misericordia y puedas, bondadoso Dios, obrar la sanidad en nuestras hermanas que están estorbadas de salud. Te pedimos por tus hijas que nos ven a través de la transmisión, que también, Señor, quizás por motivos de enfermedad no han podido reunirse en sus lugares, en sus casas de oración, y allí están, Señor, enlazadas a la transmisión para poder edificar sus vidas espirituales. Bendíceles en gran manera. Si estuvieran enfermas, Señor, si sus niños estuvieran enfermos, pon tu mano sobre ellos. Te ruego, Señor, estos favores y las gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanas, acomódense. Vamos a estudiar en esta oportunidad la lección número, ¿cuál es, hermanas? La número 6, ¿verdad? Que se titula Mi actitud ante la crítica. Mi actitud ante la crítica. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Y allí, hermana, aparece un versículo de memoria. Dice el versículo de memoria de la siguiente manera: toda, dice, tú eres hermosa. Así dice, ¿verdad? Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Estas eran las palabras que el sabio Salomón refería a quién. Hermanas, ¿a quién refería Salomón estas palabras? A la sunamita. ¿Y quién era la sunamita para Salomón? Era su amada, era su amor, ¿verdad? Y la pregunta, ¿veía Salomón algún defecto en su amada, en su amor? Aquí dice la palabra del Señor, hermanas, que Dios, o mejor dicho, Salomón no veía más que solamente hermosura en su amada. Él dice, toda tú eres hermosa. Vea usted esa palabra que dice toda. Como que Salomón había apreciado a su amada de los pies a la cabeza. Y decía Salomón, toda tú eres hermosa, amada mía, amiga mía, y en ti no hay, dice, mancha. Y es que realmente, hermanos, el amor, dice la palabra de Dios, que
bueno, cubrirá multitud de, ¿qué dice? Multitud de pecados o multitud de defectos. Usted de repente podrá fijarse en alguien y dice, uy, qué feo el esposo de la hermana, dice usted, ¿verdad? Qué feo, usted, de verdad que la hermana como que no había más hombres, ¿verdad? O de repente también alguien puede criticar a un hombre porque el hermano con la mujer que se casó, ¿verdad? Pero si ustedes le preguntan a él va a decir todo lo contrario, porque la ama. El amor, dice, cubrirá multitud de pecados, o multitud de defectos, multitud de errores. ¿No se han fijado que cuando de verdad hay amor, uno no ve errores, hermano? Uno no ve defectos, ¿o sí, hermanas? Uno todo lo ve bonito. Si no, pues, recuerde usted cuando empezó a andar de novio con su esposo, no le veía ningún defecto, todo lo veía como, todo lo veía bonito, todo lo veía, pero como, bien hermoso, bien precioso. Lo mismo sucede con los hombres cuando andan de novio, ¿verdad? Todo lo ven como bonito, la mujer es bonita, la mujer. El problema es cuando el amor, ¿qué pasa? Se va. Porque cuando el amor se va, entonces sí empiezan a señalarse los defectos, y hasta inclusive puede llegar a decir el hombre, yo no sé para qué me casé con vos. Es que de verdad es que estaba ciego, ¿verdad? Es porque ya perdió el ¿qué? Ya perdió el amor. Salomón estaba enamorado de la tsunamita, ¿o no es cierto? Y por eso es que él dice de que toda ella era como, toda ella era hermosa. Y dice ahí luego, y en ti no hay maña. Si es que por más que te busque algún error, le decía Salomón a la tsunamita, yo no encuentro ninguno en ti. Por más que busque una manchita, algo que no me guste, no veo en nada a ti que no me guste. Todo me gusta, todo está hermoso en ti. Tú eres hermosa, toda amiga mía, le dice Salomón. Ahora, este es un libro poético que tiene una aplicación espiritual en cuanto a ¿qué? A nuestro Señor y ¿quién? Y la iglesia. Salomón haciendo la figura de nuestro Señor, y la tsunamita haciendo la figura de ¿quién? Haciendo la figura de la iglesia. ¿Y cómo ve el Señor a su iglesia? ¿Cómo ve el Señor a su iglesia? La ve hermosa. La ve hermosa. Ahí en el capítulo número 1 del libro de los Cantares, me llama mucho la atención unas palabras que están ahí registradas. Mire usted cómo dice. Cantares, capítulo número 1, y vamos a leer allí estos hermosos textos. Vean lo que dice ahí, Cantares, capítulo número 1. Vamos a revisar allí estos versículos. Vamos a ver, capítulo 1, el versículo número dice, el verso número 1 dice, Cantar de los Cantares, el cual es ¿de qué dice? De Salomón. Y dice allí en el verso número 5, en el verso número 4, atráeme en pos de ti, dice, atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman, dice ahí. Y dice el verso 5, morena soy, oh hija de Jerusalén. Y dice, pero ¿qué dice que era, hermanos? Pero codiciable como las tiendas de ¿qué dice? De Cedar. Estas palabras de la tsunamita, hermanas, eran porque Salomón le había hecho creer ¿a quién? A la tsunamita
de que ella era ¿cómo? De que ella era hermosa y de que en ella no habían ¿qué? No habían defectos, no habían manchas. Entonces Dios, hermanos, a nosotros como iglesia, realmente Él nos ve hermosos, Él nos ve perfectos. Obviamente de que usted y yo debemos de reconocer que tenemos defectos, o me va a decir que no. ¿Tenemos errores o no tenemos errores? ¿O nunca se ha hecho usted una autocrítica? Por supuesto, y tenemos defectos. Y bueno, y si no quiere creerse que tiene defectos, más de alguna vez a alguien se los ha hecho ver, o me va a decir que no. Claro, más de alguien los ha hecho ver. Ustedes aquí, ustedes allá. Usted tiene muchas cosas bonitas, pero también tiene estas cosas que no son muy buenas. Pero mire usted qué importante. Dios, aun a pesar que las demás personas ven en nosotros muchos defectos, muchos errores, el Señor siempre nos ve como a nosotros hermosos. El Señor siempre a nosotros nos ve bellos. Y si bien es cierto, tenemos defectos y tenemos que trabajar por ellos, hermanos, para que el Señor nos siga viendo como bien, nos siga viendo hermosos. Esta lección, hermanos, tiene mucho de qué enseñarnos a cada uno de nosotros. Dice ahí, mi actitud ante, ¿qué dice? Ante la crítica. Y dice por ahí el objeto de la lección, aprender a conocernos, ¿el qué dice? Interiormente, para que los juicios ajenos, oiga bien, para que los juicios ajenos no nos afecten, no afecten nuestras emociones y más importante aún, nuestra espiritualidad. Y de esa manera nuestra comunión fraternal con las hermanas, que dice que se haga, hermanos, se fortalezca y crezca en el amor de ¿quién? En el amor de Dios. Dice el objeto, aprender a conocernos interiormente para que los juicios ajenos no nos afecten. ¿Qué significa eso de juicios ajenos, hermanas? La crítica que los demás hacen de nosotros, porque ¿qué es la crítica, hermana? ¿Qué es la crítica? Es una opinión, ¿qué más? Dígame, hermana, mi hermana. El rezongar. Que no está presente. Ah, muy bien. Bueno, repítala, pero está apagado, creo yo, ¿o no? Dice Está apagado. que la crítica es rezongar, Ahí está, sí. es quejarse o disgustarse por alguna cosa, hablar mal de una persona que no está presente, es murmurar. Eso es una crítica, ¿verdad? Una murmuración, es una queja. Bueno, es un juicio que nosotros hacemos de las demás personas, ¿verdad? Es un juicio. Por ejemplo, yo puedo criticar a la hermana Angélica, ¿verdad? La hermana Angélica que nunca le he visto yo sirviendo en la iglesia. Y vi la hermana, ella nunca viene temprano a los cultos, siempre viene tarde. Ojalá que cuando ya estemos en el otro terreno decimos, ahí llegue temprano, decimos, porque ahí va a estar solo de cruzarse en la calle casi, ¿verdad? Esa es una crítica, es un juicio que nosotros, una valoración que nosotros hacemos de las demás personas. Y vea que la crítica no solamente puede ser negativa, sino que también puede ser una crítica, ¿qué? Una crítica positiva. Es una observación también. Entonces, pero dice que el objeto de la lección que nosotros debemos de aprender a ¿qué dice? A conocernos interiormente, dice ahí, ¿verdad? Interiormente para que los juicios, las censuras, las observaciones, las críticas que las demás personas hagan hacia nosotros, ¿qué pasa? No nos afecten
Y dice ahí, no nos afecten en nuestras emociones. No nos afecten en nuestras emociones, porque de repente a usted le hacen una crítica y dice usted, no, mejor ya no vengo, porque aquí a uno solo criticando lo pasan. Que si viene tarde, que si viene temprano, porque es cierto, de todo lo critican a uno, ¿o no? Que si viene a los cultos, si no viene a los cultos. Por ejemplo, la que no viene a los cultos casi critica a las que vienen a los cultos. Y dicen, es que las mujeres creen que solo porque están en todos los cultos creen que van a salvar. Y la que viene a los cultos, ¿cómo dice a la que no vienen? A mujeres dice, falta de espiritualidad, no vienen a los cultos, ¿verdad? Que si ayuna, la critican, y si no ayuna, también el que la critica. Pero dice aquí el objeto, aprendamos a conocernos interiormente, para que las críticas, dice, o los juicios que nos hagan, no nos afecten emocionalmente. Obviamente que toda crítica debe de ser digna de análisis, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Sí, pues porque si es una crítica, aunque muy negativa la veamos, pero si es cierto lo que nos están diciendo, ¿cree usted, hermano, de que no es conveniente que nosotros, aunque no nos la hayan hecho así directamente a nosotros, porque se han fijado que a veces las críticas, a veces las personas no tienen valor de decírnoslos a nosotros mismos, sino que se lo mandan a decir ¿con quiénes? Pero a uno no le dicen nada, ¿verdad? Sí, a uno no le dicen, a otros le dicen. Y le voy a contar esto, le dice, mire usted ya vio esto, mire usted ya vio aquello, mire usted esto, mire. Le decimos a otros, pero a la persona no se la decimos. Y de repente ahí anda la crítica hacia fulano, hacia la hermana, hacia el hermano, rondineando por todos lados. Es secreto, no, es diferente eso, pero es hablar mal de una persona. Entonces pero toda crítica debe de ser digna de qué, para nuestro caso, porque estamos hablando de la actitud ante qué, ante la crítica, mi actitud ante la crítica. Yo debo de analizar, si usted me está haciendo una observación, sea que me lo haya dicho a mí o que se lo haya dicho a alguien más, ¿verdad? Tal vez no me lo dijo a mí porque dijo, el hermano se va a enojar conmigo, el hermano después la va a agarrar conmigo, el hermano se va a molestar conmigo. Pero si alguien la está, si se la dijo a quien sea y eso llegó a mis oídos, importante es el qué, hermanos, analizar y evaluarse. Y por eso importante es conocerse uno mismo y decir, no, pues mire, fíjese que ahí en esa crítica no me afecta en nada porque yo me conozco a mí, yo me conozco a mí mismo. Y en cuanto a esto que me están criticando, no hay nada de cierto, ¿verdad? Y de repente puedo decir que Dios tenga misericordia de la hermana, que Dios tenga misericordia del hermano. Pero qué importante es conocerse, ¿qué, hermano? A uno mismo. Porque fíjese, hermana y hermano, ¿cuáles son las reacciones que muchas veces tomamos ante la crítica? Que nos enojamos, ¿verdad? Y buscamos cómo escudarnos y buscamos qué, hermanos, cómo defendernos ante la crítica, y a veces no nos estamos evaluando a nosotros mismos. Y entonces realmente, hermana y hermano, hermana, eso nos afecta en nuestra vida emocional, porque después, peor si nos dicen quién dijo aquello que andan hablando de mí, yo no le voy a hablar a la hermana. ¿Verdad que ya no le voy a hablar al hermano? Ya no le hablo al hermano. Ya no le hablo al hermano. ¿Me afectó el qué, hermanas? Mentalmente. Me afectó nuestra relación como hijos de Dios, ¿o no es cierto? E inclusive me afectó en mi vida espiritual, porque le aseguro, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto. Pero muchas veces, hermanos, sintiéndonos ofendidos,
porque nos dimos cuenta que alguien nos criticó, yo le digo, hermanos, de verdad perdemos la paz. De verdad perdemos, hermanos, ¿el qué, hermanos? La confianza. Y a veces suscitan pensamientos dentro de nosotros que decimos, ¿cómo decimos? No, de verdad, yo ya no le voy a hablar a la hermana, o yo ya no voy a ir a la iglesia, o yo ya no voy a ir al culto mejor, porque qué barbaridad. Supóngase que usted se está esforzando por hacer todas las cosas de la mejor manera, y las demás personas están preocupando, ¿por qué? Por quererla hacer ver mal a usted, ¿verdad? Y entonces, y usted está recibiendo todo ese arsenal de ¿qué? De crítica, cuando usted se está esforzando por querer mejorar, por querer ser diferente. Y en lugar, hermanas, de recibir un estímulo para usted, ¿el qué? De usted, digamos, seguir adelante, procurando mejorar, lo que recibe son críticas. Y decimos, no, mejor yo no voy a ir. Mejor yo ni que me ande hablando a la mujer. O si me llega a hablar, decimos, le voy a decir su parte de verdades. Que no sea hipócrita, que no sea falta de sinceridad. ¿O no es cierto que a veces así reaccionamos, hermanos? Entonces, ahora la pregunta, ¿será correcto manejar de esa forma la crítica, hermana, hacia nosotros? No, hay que conocernos a nosotros. Claro, vuelvo a decir, toda crítica debe de ser digna de ¿qué? De un análisis. Y el mejor análisis que usted y yo podemos hacer de una crítica va a depender de qué tanto usted y yo nos conocemos. De qué usted y yo nos conocemos. Entonces, pero me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo esta escuela viene hablando de cómo Dios nos ve a nosotros. El que de verdad debe de juzgarnos. ¿Quién es el que debe de juzgarnos de verdad, hermanos? Es Dios, ¿verdad? Él es el único. y en cuanto a Dios, hermanas, ¿cómo nos ve Dios? Según lo que dice ahí. Mire, la lectura bíblica habla ¿de quién habla la lectura bíblica, hermano? ¿De quién habla la lectura bíblica? Habla de Samuel. Cuando Samuel va a ungir por rey, ¿a quién? A David. De eso habla la lectura bíblica. ¿Y qué pasó, hermanas, cuando Samuel va a ungir a David? Dice que Samuel, hermanos, llega a la casa de ¿quién? A la casa de Isaí. Llega a la casa de Isaí y, hermanos, bueno, leámosla mejor porque no la hemos leído. Primero es Samuel, capítulo número 16 y el versículo número 7. Vamos a ver, dice. Voy a leer desde el verso número 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a quién? A Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto ¿de qué dice? Me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré si Saúl lo supiera? Me mataría. ¿Cómo iré? Dice, si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo, le dice, ¿el qué? Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio.
Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó a, ¿qué dice? Al sacrificio. Y aconteció, dice el 6, que cuando ellos vinieron, él vio, ¿a quién dice que vio, hermanas? Vio a Eliab. Y dijo, de cierto, delante de Jehová está el, ¿qué dice? Su ungido. Y el verso 7 y enfático dice, y respondió a Samuel, no mires a, ¿qué dice? A su parecer, ni a lo grande de, ¿qué dice? Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de, ¿qué dice? Delante de sus ojos, pero Jehová mira el qué, hermano. Mucho cuidado a esto. Jehová mira el corazón. Y vaya, mire, hermana, la palabra de Dios es bien clara en enseñarnos a usted y a mí que no debemos de andar criticando a los hermanos, que no debemos de andarnos juzgando. ¿Es cierto que la palabra nos enseña eso, sí o no? Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante dice, ¿verdad? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y empieza a decir allí, ¿verdad? Un caso, hace una comparación, dice, ¿por qué miras ¿qué dice? La paja que está en el ojo de tu hermano y no miras el, ¿qué dice? La viga que está en el tuyo. Saca primero la paja que está en tu ojo y luego, ¿qué dice? Saca la viga de, ¿o cómo? O saca entonces la paja que está en el ojo de tu hermano. La palabra es bien clara y nos enseña que no debemos de andar criticando, debemos de entender eso. Pero como hoy no estamos hablando de eso, ¿verdad? No estamos hablando de que no debemos de criticar, pero vale la pena remarcarlo, porque no nos conviene a nosotros hacer eso. La escuela trata sobre cómo debemos de enfrentar el que la crítica. Y hermanas, ¿quién es el único que conoce el corazón? Es nuestro Dios. Y por esa misma razón, a usted y a mí no nos corresponde criticar. No nos corresponde criticar. Yo no sé el esfuerzo que la hermana está haciendo. Y me debe de costar pensar, fíjese bien, si procuramos tener un limpio corazón, me debe de costar pensar que mi hermana, que mi hermano está acá solamente porque lo vean. Me debe de costar pensarlo de esa forma. Antes debo de pensar que ella o él, al igual que yo, estamos haciendo el qué, un esfuerzo, estamos haciendo una lucha. Pero si la crítica nos llega a nosotros, hermanas y hermanos, hay que reconocer que Dios es el que conoce Dios es el que conoce nuestro corazón. Y aunque alguien me esté criticando de la peor manera que lo quiera hacer, la crítica no me debe de afectar, porque Dios es el que conoce, el que dice, hermano, mi corazón. Jeremías capítulo 11, me parece, el versículo número 9, me parece, si no me equivoco. Ya ahorita no. Engañoso es el que dice. ¿Es ese el texto o no es ese el texto? Jeremías no dice así. Jeremías 11:9 o no. Quizás no es ese, ¿verdad? Revísenlo. Jeremías capítulo 11. No es ese, ¿verdad? Bueno, entonces es el capítulo número, vamos a ver, 17:9, ¿verdad? Ahí está. Sí, ahí está. Gracias. Dice así, mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? ¿Quién es el único que conoce el corazón, hermano? Es nuestro Dios.
Yo, Jehová, dice que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué dice? De sus. Dios es el único. El único que nos debe de juzgar, ¿quién es, hermano? Es nuestro Dios. Dígame, hermana Rosario, no le voy a quitar el impulso, ya está. Dígale ahí. Muchas veces no pensamos lo delicado que es esto, hermano, porque vemos allá en el ejemplo de Moisés cuando María habló mal de su hermano, ¿verdad? Entonces, a María y Aarón, pero generalmente vemos que es María, ¿verdad? Y supuestamente somos las mujeres que somos más para esto, ¿verdad? Aunque no es así, ¿verdad? Pero lo delicado es porque quizás Aarón Moisés no oyó lo mal que hablaban de él por la mujer cusita que había tomado, ¿viste? Y entonces, pero sí lo oyó Dios, lo delicado de hablar en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué le pasó a María? Le cayó lepra, ¿verdad? Le cayó lepra. Quizás en nuestros tiempos no nos cae eso, ¿verdad? Pero el Señor nos está tomando en cuenta cómo actuamos nosotros contra nuestro hermano. Contra nuestro hermano. Y correcto. También veía un caso de la mujer cananea, cuando ella le decía al Señor que la socorriera y le decía el Señor que no era lícito darle el pan a los perrillos. De los hijos. Si ella hubiera porque no sé si es como una crítica, no sé, pero si ella lo hubiera tomado así, bueno, no me quiere atender, si hubiera ido, pero ella tenía un propósito y lo logró, porque le dice que aún de las migajas de sus amos comían los perrillos, ¿verdad? Entonces, las críticas que quizás deberían ser positivas, no importa lo que nos dice. O el caso de Nehemías cuando iba a construir las puertas. La puerta. Que Sanballat, los muros. Ajá, los Sanballat, Tobías y Gesén el árabe. Gesén el árabe, dice que le hacían escarnio. Se burlaban de él. Ese escarnio era una burla que le hacían a él, pero eso no lo detuvo porque igual tenía un propósito y lo hizo. Si a nosotros nos critican por algo que hacemos y que tiene un propósito, pues no nos debería de afectar eso. Muy bien. Ahí está, ¿verdad? Qué interesante. Como le digo, no nos debe de afectar en nuestras emociones y más importante aún en nuestra vida espiritual. Y de esa manera, dice, nuestra comunión fraternal, dice, ¿qué pasa? No se va a ver afectada, sino que al contrario, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Se va a fortalecer y va a crecer más en el amor de ¿quién? En el amor de Dios. Pero cuando tomamos de una manera positiva la crítica y que no vemos, ¿verdad? Digamos, las cosas de una manera determinantemente, de una forma negativa, sino que tratamos de, digamos así, examinarnos a nosotros mismos, evaluarnos. Y como, ¿qué mejor juez el que usted y yo podemos tener? ¿Cuál es el mejor juez que usted y yo podemos tener? Nuestra conciencia, ¿verdad? Decía, parece que el gran filósofo, ¿verdad? Decía que la conciencia es la voz de ¿qué dice? Es la voz interna del hombre. Y esa es una gran realidad, ¿verdad? Que la conciencia es la que nos habla a usted y a mí cuando estamos haciendo mal. Inclusive a veces quizás ni criticando nos están. Pero ya bueno, ahí lo dice el comentario, ¿verdad? ¿Verdad que dice eso el comentario? Quiero ver, creo que dice por aquí, ¿ven? ¿O no dice Aquí dice, ¿ven? Pero cuando en la iglesia percibimos una mala mirada, ¿por qué dice? Por una o varias hermanas, entonces ¿qué pasa? Entonces cambia la situación y empieza a surgir el ¿qué dice? Preguntas en nuestra cabeza como, por ejemplo, ¿cuáles preguntas? ¿Por qué me miró mal la hermana? Dice, ¿verdad? ¿O qué más? ¿Estaré mal vestida? ¿O qué?
o dije algo, o dijo algo que le incomodó, o estaré más gordita, dice, o canté mal el himno, no respondí bien a la pregunta, etcétera. Nuestra mente, dice, empieza a ¿qué? Empieza a distorsionar la realidad, pues somos más conscientes de las miradas que percibimos como negativas, y eso puede influir en la interpretación de las expresiones faciales y eso, hermanas, afecta nuestra comunión, eso afecta nuestra relación entre hermanos. Entonces esta lección nos enseña que no nos debemos de andar criticando, y que si nos criticamos, si nos llega una crítica, nosotros que nos conocemos de una mejor manera, no nos debe de afectar. Ahora digo, y vuelvo a repetirlo, si hay que hacer un análisis sobre las cosas que me están haciendo ver, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo, porque puede ser que alguien no directamente me está criticando porque quiera afectarme, sino que lo que quiere es el que ayudarme, que lo hizo de la manera correcta o de la manera incorrecta, eso es otra cosa. Pero todo debe de ser digno de ¿qué, hermano? De análisis. Mi hermana Rosario mencionaba el caso de Nehemías. Decía Sanbalat, si en estos muros se para una zorra, dice, estos muros se caen, dice. Yo me imagino que Nehemías, ¿será que tan débiles nos mira Sanbalat, verdad? No, vamos a probarlo, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Pero no les ponía cuidado, porque él, ¿qué es lo que hacía? Él seguía adelante, no se detenía en su trabajo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, analizar las críticas que puedan estar girando alrededor nuestro hacia nuestras personas y hermanas y seguir siempre adelante, que no nos afecten. Y si aunque, ¿cómo ve usted enfrentar a alguien que nos critica, hermano? Para que alguien así dice, no, dice yo que me critica, yo le digo, dígame las cosas en mi cara. ¿Cómo cree usted? ¿Que es una manera correcta esa? No, ¿verdad? Porque eso quizás es estarle echando más leña ¿a qué? Al fuego. Y eso es también, hermanos, estarle dando demasiada importancia. Sí debemos de hacer nuestro análisis, pero no nos deben de afectar. Y al contrario, con mucha más razón debe de usted acercarse donde ella y decir, pase, hermana, mire, aquí le traje un quequito, dígale. Pues sí o no, hermano. Mire, aquí le traje un panito. Y a veces pienso y digo, que cuán difícil es eso, ¿verdad? Porque no es fácil, pero como esa es lo que el Señor nos enseña, al que nos hace un mal dice ¿qué es lo que hay que hacerle? Hay que hacerle un bien, pero cuesta, ¿verdad? ¿Cómo va a creer que después de que alguien anduvo hablando de usted y criticándolo y haciendo un montón de escándalos acerca de usted, usted va a llegar, mire, aquí le traigo aquí le traigo esto, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor nos enseña, ¿o no, hermano? Eso es lo que el Señor nos enseña. Y esa es la mejor forma de cómo debemos de actuar ante la crítica. Dice la palabra que no debemos de pagar a nadie mal por mal, sino que al contrario, ¿cómo debemos de corresponder al que nos hace un mal? Debemos de corresponderle con un bien. No sea vencido por lo malo, dice, ¿verdad? Sino vence con el bien, ¿el qué? Porque haciendo esto, dice, ¿qué es lo que va a pasar? Ascuas de fuego, dice, amontonará sobre. Y sí, pues yo pienso que va a sentir un poco mal, ¿verdad? Claro, nosotros no lo debemos de hacer con eso también, ¿verdad? Sino pues porque realmente nosotros sentimos amor por aquel hermano. Diga, hermana Ceci. Paz, hermano, paz, hermanas. Solamente estamos hablando de cómo tendríamos que reaccionar nosotros ante la crítica. Pero yo creo que antes de eso
tendríamos que cada una pensar qué vamos a decir de alguien, ¿verdad? Porque a lo largo de que yo tengo de estar en la iglesia, han habido hermanas que se han retirado de la iglesia por un comentario. Entonces, todos tenemos diferente carácter y así puede hacer que recibamos la crítica. Porque yo a veces digo, bueno, me está señalando, pero a la vez yo digo, pero ella es así, por decirle algo, ¿verdad? Pero antes de eso quizás es mejor pensar y frenar esta lengua, como dice Santiago, ¿verdad? Que es un miembro pequeño, pero y a veces cuando empezamos a criticar y luego sigue la otra y cuando venimos a sentir, sí ha salido, ¿verdad? Entonces quizás antes de eso no sabemos cómo la persona que estamos criticando va a reaccionar y sería bien duro que se vaya a retirar por resentimiento porque tal vez era demasiado frágil. Pues claro. Entonces antes de hacer una crítica no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, entonces tratemos de no caer criticar, en ese vacío. No criticar. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que dije hace un momento. Debemos de trabajar por no criticar. Dígame, hermana Carla. Yo he escuchado que una de las tácticas de guerra más importantes es divide y vencerás. Y eso es lo que el enemigo quiere en el pueblo de Dios, por medio de la crítica y por medio de nuestra actitud frente a la crítica. Entonces, para mí, la crítica tiene que venir de una persona que realmente se preocupa por mí y me ama y quiere verme mejor, quiere verme avanzar. Pero también hay críticas, en su mayoría son destructivas. Entonces, como decía mi hermana, mejor guardemos nuestra lengua y procuremos mantenernos firmes en este caminar, porque fácilmente podemos provocar y ser piedra de tropiezo para otros. Y el Señor dijo que es mejor colgarnos una piedra de molino en el cuello e irnos al mar, ¿verdad? Y no queremos, hermanas. Entonces, Dios nos ayude también a crecer, porque a veces la crítica hecha con amor nos ayuda a crecer, ¿verdad? Ese es mi comentario. Gracias. Excelente, gracias, hermano. No sé si hay algún otro comentario que quieran aportar. Y fíjense que bien se siente cuando es una crítica que lleva como objetivo no destruirnos. Y es que cuando lleva ese objetivo, yo inmediatamente llamo a la hermana Carmen, venga hermana Carmen, ¿verdad? Y le digo, le hago ver las cosas a ella directamente, ¿verdad? Pero cuando es una crítica que no es constructiva, fíjese que a saber por qué, pero no tenemos valor de decírsela a la persona, sino que mejor la andamos divulgando entre quienes, entre los demás. Es un mal espíritu, correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, no debemos de darle lugar a esas cosas. Pensemos cómo Dios nos ve. Hay un texto por ahí en el comentario, me parece que es Isaías 43, versículo 4. Mire cómo dice. Isaías 43, verso 4 dice de esta manera. Dice: porque a mis ojos, le dice el Señor a Israel, a Jacob, dice, oiga bien cómo dice, porque a mis ojos, dice, fuiste, ¿de qué dice? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice, fuiste honorable. Oiga, ¿está leyendo, hermano? Porque a mis ojos fuiste, ¿de qué dice? De gran estima. Fuiste honorable. ¿Qué más dice aquí, hermanos? Yo te amé daré pues hombres por ti y naciones, ¿por qué dice? Por tu vida. Mire qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo veía Dios a la nación de Israel? ¿Cómo ve Dios? A mis ojos fuiste, ¿qué dice? De grande estima, honorable. Imagínese usted
aún a pesar, ¿verdad?, cómo Israel se había comportado, ¿verdad? Pero Dios dice, a mis ojos fuiste de gran estima. O sea que Dios le da el valor, hermanos, ¿a quiénes? A su pueblo. Así como también debemos nosotros dar el valor a cada uno de los que conformamos. ¿El qué, hermano? La iglesia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que si alguno destruye el cuerpo de Cristo, dice, ¿qué va a pasar? Dios también lo va a destruir. Y sí, hermano, ¿usted cree que a través de la crítica no puede destruir? Ya decía mi hermana Ceci, que muchos por la crítica, ¿qué es lo que han hecho? Se han ido de la iglesia. Y qué feo se ha de sentir aquel hermano, aquella hermana que por una crítica que él hizo, por una crítica que hizo de aquella persona y que no la supo hacer de una manera correcta, es que aquella persona ya no vino. ¿Cómo se sentirá? Imagínense si aplicamos el texto que citaba mi hermana Carla. Ay, de aquel que fuese tropiezo a uno de ¿qué dice? De mis pequeños. Mejor le fuera, dice, que se atase, dice, una piedra de ¿qué dice? De molino y se tire a lo profundo de ¿qué? Del mar. En pocas palabras, ¿qué quiso decir Jesús allí? ¿Qué le quiso decir? Dígame, hermana. Vaya, vamos a ver, mi hermana. La lección nos dice, ¿verdad? Mi actitud ante la crítica. Ya hemos tenido otras lecciones en que nos enseña de que no debemos de andar criticando a nadie. Ya esa lección ya está dada. Pero ahora es la actitud que debemos de tener ante la crítica. Porque hay como estamos en un círculo donde estamos vistos por muchos, ¿verdad? Porque es la iglesia. Aquí muchos conocen de nuestra vida, de nuestras actitudes, muchos conocen. Entonces, siempre llega el momento que criticamos los unos de los otros. Siempre lanzamos algo que afecta a determinada persona. Entonces, como la lección nos está llevando a cuál debe de ser nuestra actitud, yo digo que debemos de ser mujeres fuertes y valientes, que la crítica no nos afecte, que debemos de pensar que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que tal vez por ese motivo alguien nos está criticando y eso nos hace daño, porque no vamos a decir que no nos hace daño, pero nuestra actitud debe de ser de llevar antes de decir, me voy de este lugar, ya no quiero venir, ya no quiero platicar, ya no quiero llevarme con determinada persona. Debemos de pensar, debemos aprender a pensar que la persona en ese momento estaba mal, que Satanás llegó y le puso las críticas, o que tal vez nosotros actuamos mal y que por eso nos están criticando, pero en ningún momento por eso tratar de irnos, ¿verdad? O por ese motivo ya no querer a nuestras hermanas. Aquí se dice que mi actitud ante la crítica, que si hay críticas, pero saberla dominar, saber pensar como hijos de Dios, y antes de todo llevar el perdón adelante, porque si nos vamos por una crítica somos débiles, ¿verdad? Aquí estamos en un campo de batalla, aquí estamos en un campo de batalla, aquí nosotros somos a veces ese instrumento que a veces viene contra nosotros, cuando a nosotros ya hemos hecho aquel mal. Y cuando nos hacen el mal a nosotros, ya no queremos. Entonces debemos de pensar, quizás este es el pago por lo que yo hice y hablé mal. Y entonces, y luchar contra eso. No, dijo, yo oí un mensaje de un hermano, me reservo el nombre y está en la red ese mensaje, y dijo, debemos de aprender a ser adultos, ya no niños.
sino que a ser adultos, que ya no nos dañen determinadas cosas, porque cuando éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños, pero ahora ya somos adultos. Sí, claro. Entonces, en algún momento nosotros hicimos esa crítica, ahora nos la están haciendo a nosotros. Entonces debemos de pensar que debemos de dominar eso y no aborrecer a nadie. Muy bien. No aborrecer a nadie, porque yo siempre digo y lo sostengo, cuando nuestra mente, nuestro corazón está llena de rencores, Dios no los oye y nosotros necesitamos mucha ayuda de Dios. Muy bien. Solamente. Gracias. Bueno, pero en lo más posible, ¿verdad? Debemos de esforzarnos por no criticar. Y si vamos a criticar, hay que saberlo hacer con amor, ¿o no es cierto? Con amor, ¿verdad? Y enfrente, ¿verdad? Enfrente, porque de nada sirve que yo le diga a la hermana Ceci, a la hermana, ¿cómo se llama? Hermana Angélica, lo que estoy viendo mal en mi hermana Carmen. De nada sirve eso. Va, mi hermana Mari, ¿verdad? ¿Quién va a comentarles? Así brevecitamente, ¿verdad? Más hermanas, en esta mi opinión digo de que si nosotros somos humildes y a mí me van a criticar, me va a decir alguien, la hermana aquí, la hermana allá, yo me voy a poner a analizar que si de veramente me están criticando y voy a ver el error, si es bien, si es cierto lo que la hermana o hermano dijo, ver si el error lo tengo y ver si mejoro, porque allí me va a ver la humildad. Pero si no, voy a ser soberbia, me voy a enojar porque están diciendo la verdad. Eso Sí, es. muy bien. Sí, bien. Voy a leer la última parte del comentario. Hermano, Vaya. ¿quieren? Vamos a ver, pues, va rapidito, hermanos. Más hermanas, Pasa. pues mi aportación es esto, mi modo de pensar. Yo tengo más de 40 años en la iglesia y he pasado muchas cosas, pero jamás quiero alejarme de Dios. Se oye. Yo me acuerdo que me dio una de escrituras de que no voy a hablar más de uno. Mintiendo, cuando está mintiendo, eso es para nosotros. Así Nos es. tenemos que alegrar por eso, porque nos vituperan. Tenemos que tener gracias a Dios, ¿verdad? Estar contentos porque tenemos una bienaventuranza. Pero cuando hablan mal de nosotros, y hablan y hablan y hablan, y uno se da cuenta, dice el Señor, no me acuerdo la cita, pero dice, acuérdate que alguna vez también tú hablaste de otro. También tú hablaste, todo lo que siembra se ciega, hermano. Por eso que digo yo, Dios mío, ¿y cuándo voy a terminar de pagar? O sea, todos los días tengo que estar castigado. Bien. Mucho le debo al Señor. Sí, muy bien, hermana. Pero Gracias. creo que no nos debe importar si Sí. hablaron de nosotros, no hablaron de nosotros. Así No es. son nuestros hermanos. Así es. Son los tropiezos para que nosotros dejemos la vianda espiritual, la sabrosa, la nutriente, para no salvarnos. Entonces uno tiene que pensar, ¿contra quién estoy luchando? ¿Contra la hermana? No, me la tengo que ganar, pero si no me la puedo ganar, yo tengo que seguir adelante. Muy bien. Me hacen un puchero, Está bien. me paso, pero yo sigo. Muy bien, hermana. Debemos de seguir, no yo, debemos de seguir. Que no nos importe lo que digan, que si andamos gordos. Y lo que dijo la hermana, si alguien nos critica por no de vestir, que es desordenado, eso es bueno. Pues sí, Bueno, yo que estoy en la iglesia, pues voy a corregir. correcto. Que porque ya está viejita, que es la única ropa que tiene uno. Entonces que no importa, lo importante es que Dios nos ama y estar con Dios, no apartarse de Él de ninguna manera, ni a diestra ni a siniestra, que porque dijeron, que porque me opinaron, que porque aquí, no, hermano. Y a veces uno, ay, esa hermana me cae mal, es que yo siento, es que mira, le voy a una palabra que es fea, pero que se la pica. Mira, hermano, es porque le tengo envidia, porque yo quisiera ser hasta como ella. Esa es envidia. Muy bien. No tengo que decir, pero voy a decir otra cosa, pero es bastante. Entonces,
Está bien, hermana. Gracias, hermana. Paz, hermana. Vaya, el tiempo ya se nos fue, hermanas. Voy a terminar porque el tiempo ya se nos fue. La última parte del comentario dice: edifiquemos nuestra casa, trabajemos en nuestro interior, sacudamos todas nuestras inseguridades y miedos. Tenemos muchos dones que aún no hemos descubierto, y cuando lo hagamos veremos que somos capaces de cosas que ni siquiera imaginábamos que podíamos hacer, y es entonces que las malas miradas, ¿qué es lo que va a pasar? Van a desaparecer y no nos van a afectar. Pues sí, eso. Así es de que nosotros debemos de conocernos a nosotros mismos y no nos deben de afectar nada de lo que digan las demás personas de nosotros. Pónganse en pie, hermanas. Pasen, hermanas, que van a cantar.